El día que enterré a mi esposo, aún llevaba el olor de las flores pegado a las manos cuando sonó el teléfono. Habían pasado apenas 2 horas desde que cerraron la tumba, y yo seguía con el vestido negro, sentada en la orilla de la cama sin fuerzas para quitármelo. Pensé que sería otra vecina ofreciendo comida, otro familiar dando pésames, otra voz repitiendo que él descansaba en paz. Pero cuando contesté, escuché una respiración agitada al otro lado y una frase que me heló la sangre. Señora, su esposo, venga al banco, ahora. Hay algo que usted debe ver. Aquella noche todavía no lo sabía, pero mi duelo estaba a punto de convertirse en pesadilla. Durante 38 años, mi marido fue puntual como un reloj suizo. Cada martes, sin fallar, se ponía el mismo abrigo gris, ajustaba su corbata con gesto meticuloso y salía de casa hacia el banco. Yo jamás sospeché nada. Lo veía como un hombre de hábitos, predecible, casi aburridamente correcto. Las finanzas no se descuidan, me decía siempre, con media sonrisa. Yo me quedaba preparando el almuerzo, confiando en ese hombre que había compartido mi vida, mis miedos, mis enfermedades y mis silencios. Nunca imaginé que aquel ritual escondiera un engaño tan grande como el vacío que sentí cuando su ataúd descendió. Esa tarde, cuando el banquero me llamó, algo en su voz descompuesta me hizo temblar. No era el tono formal de siempre. No era el hombre pulcro de traje azul que conocí brevemente en eventos del banco. Era una voz rota, nerviosa, asustada. Me pidió que fuera sola, que no avisara a mis hijos, que fuera rápido. Mientras colgaba, mis manos sudaban y un presentimiento oscuro me apretaba el pecho. Miré el lado vacío de la cama, donde aún estaba la almohada hundida por su cabeza. Jamás pensé que, incluso después de muerto, él aún tendría el poder de destruirme. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Conduje hasta el banco con la vista nublada por las lágrimas y por una inquietud que no lograba explicar. El edificio, que tantas veces vi de lejos sin interés, me pareció ese día un monstruo de concreto esperándome. El banquero me aguardaba en la entrada, pálido, con los ojos enrojecidos. No me ofreció café, no me dio el pésame, solo me condujo directamente a la bóveda privada. El sonido de las llaves, el código metálico girando, el eco del pasillo subterráneo, todo parecía sacado de una película que no quería protagonizar. Cuando la puerta se abrió, la luz reveló una fila de cajas numeradas. Él caminó hasta una en específico. La abrió con manos temblorosas y me miró como pidiéndome perdón antes de hablar. Dentro de aquella caja no había joyas, ni documentos normales, ni recuerdos familiares. Había carpetas gruesas, sobres con transferencias, talonarios sellados y extractos bancarios que no reconocí. El banquero carraspeó y dijo, sin mirarme, «Esta cuenta no está a su nombre, señora. Lleva operando 38 años. Sentí que el suelo se movía, la misma cantidad de años que llevaba casada. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared fría de la bóveda para no caer». Él abrió una de las carpetas y señaló una cifra tan grande que mis ojos no lograron entenderla de inmediato. Era una fortuna, una vida entera de dinero que yo jamás vi. Lo miré sin comprender. «Debe haber un error», susurré. Mi esposo era un empleado común. El banquero negó con la cabeza lentamente. Me explicó que cada martes mi marido hacía depósitos constantes, metódicos, a nombre de una mujer que no era yo. No solo eso, también realizaba retiros periódicos para pagos que parecían pensiones, colegiaturas, manutenciones, nombres que yo no conocía, firmas que no eran las mías, movimientos que jamás pasaron por nuestro hogar. Cada palabra del hombre era un golpe nuevo en mis costillas. Sentí vergüenza, rabia, incredulidad y una humillación tan profunda que me ardían las orejas. El banquero tragó saliva antes de decir la frase que terminó de derrumbarme. «Señora, su esposo no venía solo todos los martes». En la siguiente carpeta había fotografías de cámaras de seguridad. Mi marido entrando al banco con una mujer más joven que yo. A veces con 2 niños, a veces con un adolescente. Todos sonrientes, todos tomados de su mano como una familia normal, como una familia que no era la mía. Miré una imagen tras otra mientras mi cuerpo se quedaba sin aire.
Reconocí su forma de caminar, su gesto al acomodarse los lentes, su manera de agacharse para hablarle a un niño. Gestos que yo creía exclusivamente míos. El banquero bajó la voz. Después de la muerte de su esposo, alguien intentó retirar una gran suma esta mañana. Lo miré con terror. ¿Quién?, pregunté. Él señaló un nombre en un papel. Adriana Salvatierra, la mujer de los martes, la dueña oculta de una vida que yo creí mía durante casi 4 décadas. Me explicó que legalmente esa cuenta no me pertenecía, que estaba protegida por cláusulas, firmas y autorizaciones que yo nunca concedí. Y entonces entendí lo imposible. Mientras yo pagaba cuentas ajustadas, mientras ahorraba para medicinas, mientras postergaba viajes y lujos, él mantenía otra familia con mi propio tiempo y mi confianza. Salí del banco con los papeles apretados contra el pecho. El aire me faltaba. Caminé por la calle como un fantasma, chocando con la gente sin verla. Las lágrimas ya no salían. Era un llanto seco por dentro. Recordé cumpleaños a los que él no llegó por reuniones importantes, martes que volvió tarde con excusas torpes, años en los que yo creí que nuestra modestia era fruto de mala suerte. Todo, absolutamente todo, había sido una mentira cuidadosamente construida. No solo me engañó como mujer, me robó la juventud, me robó la verdad, me robó hasta el derecho de indignarme a tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina, frente a la taza de café ya frío, mirando la pared como si fuera un tribunal silencioso. A mis 65 años, con el cuerpo cansado y el corazón hecho trizas, entendí que el hombre al que lloré en el cementerio no era el que yo había amado. Había muerto un desconocido. Y sin embargo, la viuda era yo. Apreté los documentos con manos temblorosas y por primera vez desde que me llamaron por teléfono, una idea oscura y firme creció en mi interior. No iba a quedarme callada. Él me había mentido en vida, pero no iba a salirse con la suya después de muerto. Volví al banco a la mañana siguiente con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido, como si me hubieran vaciado por dentro. El banquero me esperaba en su despacho, con 2 tazas de café que nadie tocó. Esta vez cerró la puerta con seguro, bajó las persianas y habló en voz baja, como si las paredes también pudieran traicionarme. Me explicó que la cuenta era independiente de todo lo que yo conocía, creada el mismo año en que nos casamos, justo un mes después de nuestra luna de miel. Ese detalle me dejó sin aire. Mientras yo bordaba el primer mantel de nuestro hogar, él inauguraba en silencio la primera grieta de nuestra vida. Me mostró los extractos uno por uno. Depósitos pequeños al principio, luego cada vez mayores. Era un plan lento, paciente, perfectamente estudiado. Cada martes él retiraba una cantidad fija para gastos que jamás pasaron por nuestra casa. La suma total superaba cualquier cifra que yo imaginara posible. Vi el dinero de una vida entera escondido en papeles fríos, sin abrazos, sin cumpleaños compartidos, sin noches de insomnio por fiebre o tristeza. Me sentí una tonta tardía, una actriz secundaria, en la historia de un hombre que había aprendido a fingir con la perfección de un profesional. El banquero también me explicó algo todavía más inquietante. Después de la muerte de mi esposo, alguien había intentado hacer un movimiento urgente en esa cuenta. Un retiro grande. Demasiado grande. Me mostró la solicitud con la fecha del mismo día del funeral, apenas horas después de cerrar el ataúd. El nombre de la solicitante era el mismo que ya había visto: Adriana Salvatierra, esa mujer que hasta ese momento solo era un perfil borroso en fotografías de seguridad, había actuado como si la muerte de mi esposo hubiera sido una señal, no una despedida. Legalmente ella está autorizada, me explicó el banquero con una mezcla de vergüenza y temor. Su esposo la registró como cotitular hace más de 20 años. Sentí que me faltaba el aire. Cotitular. La palabra rebotó en mi cabeza como un martillazo. ¿Cómo se construye una segunda vida durante décadas sin que se caiga una sola máscara? Recordé nuestras estrategias para ahorrar, mis remiendos en los vestidos, mi negativa a cambiar el refrigerador porque todavía funcionaba. Y mientras tanto, él sostenía otro hogar donde el dinero no era problema. El banquero bajó aún más la voz. «Hay algo más, señora. Algo muy delicado». Levantó otro sobre, sellado con cinta roja. Dentro había un historial de retiros inusuales, movimientos encubiertos, depósitos de origen irregular. No solo era una cuenta secreta por infidelidad,
Había algo más turbio, algo que él no podía nombrar abiertamente. Me explicó que, desde hacía algunos años, la procedencia del dinero se había vuelto sospechosa, transferencias que no coincidían con el sueldo de mi esposo, ingresos desde empresas que yo jamás había oído nombrar. Creemos que pudo estar involucrado en algo ilegal, susurró. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. El hombre con el que compartí la cama durante 38 años parecía convertirse, minuto a minuto, en un extraño más peligroso de lo que yo había soportado imaginar. Ya no solo era un adúltero, podía haber sido un criminal, y yo había dormido junto a él sin saberlo. Firmé autorizaciones, documentos, solicitudes de revisión. Mi mano temblaba tanto que varias veces tuve que repetir la firma. Antes de despedirme, el banquero me miró con un rastro de culpabilidad. «La mujer vendrá hoy», dijo. Adriana. Insistió en cerrar el trámite del retiro. Mi corazón dio un salto seco. «¿Hoy?», asintió. «Dentro de 1 hora. No sé de dónde saqué fuerzas, pero mi voz salió firme. Quiero verla». El banquero parecía dudar. «No sé si sea buena idea». Lo miré directo a los ojos. Peor idea fue mentirme 38 años. Ahora quiero mirarla a la cara. Me acomodé en una sala contigua, detrás de un vidrio que daba al área de atención privada. Las manos me sudaban tanto que tuve que limpiarlas una y otra vez contra el vestido negro del luto, todavía arrugado. No sabía qué sentir. Odio, curiosidad, una rabia vieja que recién despertaba. Cada segundo que pasaba se estiraba como un hilo a punto de romperse. La puerta se abrió. Entró una mujer de poco más de 40 años, cabello castaño bien arreglado, bolso caro sobre el brazo. No parecía una amante oculta ni una mujer resignada. Caminaba con seguridad, como quien se sabe en su lugar. Detrás de ella venían 2 jóvenes, un varón de unos 20 años y una muchacha de quizá 17. Los 3 se parecían entre sí, y los 3, sin saberlo, se parecían también a mi esposo. Cuando el banquero los atendió, ella sonrió con la familiaridad de quien lleva años entrando por esa misma puerta. Vi cómo se inclinaba un poco hacia el escritorio, cómo hablaba con soltura, cómo exigía con naturalidad. No lloraba, no vestía de negro, no mostraba señales de duelo. Para ella, la muerte de mi esposo parecía un trámite más, un eslabón que caía para liberar el siguiente paso. «Vengo por lo que nos pertenece», dijo con voz clara. Su tono no admitía discusión. El banquero, nervioso, le explicó que había un proceso, que la viuda debía ser notificada, que ciertos movimientos estaban suspendidos por investigación. Su expresión cambió apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que yo entendiera algo con claridad. Esa mujer estaba acostumbrada a obtener lo que pedía. «Eso no estaba en el acuerdo», respondió ella con frialdad. «Las cosas cambiaron tras su fallecimiento», explicó él. Adriana lo miró con dureza. «Mi esposo dejó todo organizado». La palabra esposo me atravesó como una daga. Mi esposo, el mío, el que yo enterré. Sentí que me faltaba el aire. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme. Vi cómo los muchachos miraban alrededor con fastidio, aburridos, como si aquel banco fuera solo una parada incómoda en una vida cómoda. Ninguno de los 2 parecía desconocer la situación. Ninguno parecía sorprendido. Eso me dolió más que la cifra de la cuenta. El banquero finalmente se levantó y dijo: «La viuda quiere hablar con usted». Por un segundo, el tiempo se detuvo. Adriana alzó la vista, sorprendida. Sus ojos se movieron hasta el vidrio y se cruzaron con los míos. El silencio fue tan denso que casi dolía. Yo me puse de pie. Cada paso que di hacia la puerta fue una victoria contra el temblor de mis rodillas. Cuando salí al área privada, ella me observó de arriba abajo con curiosidad fría. No había culpa en su mirada, solo cálculo. «Usted debe ser», comenzó a decir, «la esposa de su marido desde hace 38 años», la interrumpí. Sus cejas se arquearon apenas. Entonces, finalmente lo supo. No negó nada. No fingió sorpresa. No bajó la cabeza. Y en ese mismo instante, entendí algo con una claridad que quemaba. Yo había llorado a un hombre. Ella había esperado a que muriera para cobrarlo. La miré sin decir palabra durante varios segundos. Adriana Salvatierra estaba frente a mí con una seguridad que me desarmó. No era una mujer escondida, no era una víctima. Era alguien que había vivido a la luz del dinero que mi esposo le daba, mientras yo sobrevivía con sobras de confianza. El banquero se alejó discretamente, dejándonos solas en ese espacio cargado de tensión.
Tardó en enterarse, dijo ella con una media sonrisa fría. Tardé porque él mintió bien, respondí. Y usted aceptó esa mentira todos los martes de su vida. Adriana suspiró, como si aquella escena la incomodara más por el trámite que por la culpa. No vine a discutir sentimientos, vine a cerrar un asunto financiero. Sus hijos permanecían detrás de ella, observándome con curiosidad incómoda. El joven evitaba mirarme a los ojos. La muchacha, en cambio, me sostenía la mirada con una dureza que no correspondía a su edad. Eran la prueba viva de lo que yo intuía desde el segundo capítulo de esta pesadilla. Ellos son... comencé. Nuestros hijos, me interrumpió con firmeza. No suyos, nuestros. El sonido de esa palabra me dejó sin aliento. Nuestros. Mi esposo había tenido otra familia completa paralela a la mía. No un error, no una aventura, una estructura entera. ¿Cuántos años llevaban así?, pregunté. Adriana dudó un segundo. 34. Sentí un mareo. 34 años de engaño. Casi todo mi matrimonio. Recordé mi primera operación. Él faltó aquel martes porque el banco estaba cerrado por mantenimiento. Recordé mis partos, mis enfermedades, las ausencias repentinas, las excusas siempre limpias, siempre creíbles. Todo encajaba ahora con una precisión cruel. ¿Y nunca pensó en decirme la verdad?, pregunté. Ella me miró con un atisbo de ironía. ¿Para qué? Usted tenía su vida, yo la mía. Él cumplía con ambas. No, respondí. Él me robó la mía para sostener la suya con usted. Sus labios se tensaron. No sabía que era tan frágil. Fue en ese instante cuando entendí que no estaba frente a una mujer engañada como yo. Estaba frente a una cómplice. Usted lo sabía todo, dije. Sabía que estaba casado. Sabía que tenía otra esposa. Adriana bajó la voz. Sí, y aún así aceptó el dinero. Y aún así lo amé, respondió sin titubear. De una forma que usted no conocía. La bofetada no fue física, fue emocional. Me sentí vieja, desgastada, sobrescrita. Entonces explíqueme algo, dije. ¿Por qué vino hoy directamente después del funeral? ¿Por qué tanta prisa? Adriana apretó el asa de su bolso. Porque él prometió que, al morir, oficialmente todo pasaría a nuestros hijos. Mi corazón se hundió. Y como yo sigo viva, se convirtió en un problema. Ella sostuvo mi mirada. La vida no siempre es justa. No lo fue para mí durante 38 años, respondí. En ese momento, la muchacha dio un paso adelante. Mi padre nos dijo que usted era una mujer dura, amargada, que solo vivía de su dinero, dijo con desprecio juvenil. El dolor me atravesó sin aviso. Tu padre murió dejando 2 tumbas, una en el cementerio y otra dentro de mí. Ella no respondió. Bajó la mirada apenas un instante. El muchacho seguía inmóvil, con una rigidez que parecía culpa. Adriana levantó la barbilla. No discutiremos aquí. Mi abogado hablará con el suyo. No tengo abogado, respondí. Entonces lo necesitará, contestó con seguridad, porque no pensamos renunciar a lo que él nos dejó. A lo que él les robó, corregí. Adriana dio un paso hacia mí. Nos mantuvo durante décadas. Nos dio una vida. Ustedes estaban cubiertos también. Reí con una risa seca. ¿Cubiertos? Yo limpiaba casas para pagar medicinas mientras él les pagaba universidades. El silencio fue brutal. La muchacha miró a su madre sorprendida. ¿Eso es cierto? Adriana no respondió enseguida. No todas las versiones son completas, dijo al final. La mía sí lo es, contesté. Tengo facturas, préstamos, recibos, renuncias, privaciones. Mientras ustedes viajaban, yo contaba monedas. El joven tragó saliva. Mamá, él nos dijo que ustedes eran ricos. Rica en mentiras, respondí. Adriana dio por terminada la conversación. Esto ya no es personal, es legal. Se dio vuelta, haciendo una señal a sus hijos para que la siguieran. Antes de irse, se detuvo. Le aconsejo que no se ilusione. Él diseñó todo para nosotros. La vi marcharse con paso firme. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el banco ya no tenía paredes, sino cuchillas. Aquella tarde regresé a casa con los documentos escondidos dentro del bolso, como si llevara dinamita. La casa estaba silenciosa. El reloj de la cocina marcaba las 5 en punto. Martes. Exactamente la hora en que él acostumbraba volver del banco. Recorrí la casa lentamente. Cada objeto ahora tenía doble significado. El sillón donde dormía si llegaba cansado. El mueble donde guardaba sus papeles importantes. El cajón que siempre mantenía con llave. Lo abrí por primera vez en mi vida. Dentro encontré cartas antiguas,
fotografías descoloridas y una carpetita marrón con el sello del banco. Eran copias antiguas de la cuenta, las primeras. Había iniciado exactamente el martes siguiente a nuestra boda. Me senté en el suelo. Allí estaban las pruebas de su doble inicio, mi matrimonio y su traición ocurriendo al mismo tiempo. Pero también encontré algo más, un sobre azul. Dentro había una hoja con una dirección escrita a mano, una dirección que reconocí, una calle donde, años atrás, yo había trabajado ocasionalmente limpiando apartamentos, una calle donde él nunca había tenido motivos para ir. Ese era el domicilio de Adriana. Mi corazón empezó a latir con una furia nueva. No iba a quedarme esperando abogados, no iba a permitirme otro martes de engaño. Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Iría a verla a su casa, sin aviso, sin intermediarios, cara a cara. Por primera vez en décadas, no iba a callar. Llegué a la dirección escrita en el sobre azul cuando el cielo ya estaba oscureciendo. El motor de mi auto temblaba tanto como mis manos sobre el volante. Durante 38 años fui una mujer que evitaba el conflicto, que prefería callar antes que incomodar. Pero ese martes ya no era la misma. Estacioné frente a una casa amplia, de fachada clara, con jardín cuidado y luces cálidas encendidas en el interior. Aquella no era una vivienda escondida, era un hogar levantado con el dinero que yo nunca tuve. Respiré hondo antes de bajar. Cada paso hacia esa puerta era un entierro más de mi antigua docilidad. Toqué el timbre con firmeza. Pasaron algunos segundos que me parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Adriana. Su expresión cambió apenas al verme, una mínima grieta en su seguridad. No parecía sorprendida, solo incómoda. Detrás de ella, en la sala, vi al muchacho sentado en un sillón con el teléfono móvil en la mano y a la muchacha bajando las escaleras. Una lámpara elegante iluminaba el centro de la habitación. Todo hablaba de una vida cómoda, una vida que no fue la mía. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Adriana suspiró, apartándose para dejarme pasar. Entré sintiendo que cruzaba una frontera invisible. El muchacho se puso de pie al verme. Sus rasgos eran los de mi esposo cuando era joven. En sus ojos reconocí gestos que me habían acompañado durante décadas. La muchacha, más baja, tenía la misma forma de la boca que él. Por primera vez comprendí algo con una claridad dolorosa. Esos no eran solo hijos secretos, eran el reflejo diario de la traición que yo jamás había visto crecer. «Háblenos claro», dijo el joven con un tono contenido. «Mamá no nos quiso contar todo». Adriana apretó los labios. «No vine a discutir herencias», dije. «Vine a saber la verdad, no la de los papeles, la real». El silencio se volvió espeso. La muchacha se sentó lentamente, como si presintiera que lo que iba a escuchar la quebraría. Adriana caminó hacia una ventana, dándonos la espalda unos segundos antes de hablar. «Tu padre siempre prometió ordenar todo», dijo finalmente, «pero murió antes». «No ordenó nada», respondí. «Solo dejó escombros». El joven me miró con desconfianza. «Él nos dijo que usted era fuerte, que había elegido una vida sencilla». Sonreí con amargura. Él les dijo lo que le convenía. Yo limpié casas, cosí ropa ajena, pedí favores para pagar tratamientos mientras ustedes viajaban. La muchacha abrió los ojos con sorpresa. ¿Viajar? Mamá, él decía que su otra familia también vivía con lo justo. Adriana se tensó. No es momento de revisar eso. Sí lo es, respondí, porque mientras él depositaba cada martes en el banco, yo contando monedas los sábados. El muchacho bajó la mirada lentamente. Yo estudié en el extranjero, con ese dinero, y yo nunca crucé una frontera, contesté. Ni siquiera para descansar. Fue entonces cuando Adriana estalló. «¡Basta!», gritó. Él eligió cómo repartir su vida. Yo no lo obligué. «No», dije. «Usted lo aceptó». El silencio volvió a caer como un telón pesado. La muchacha habló con un hilo de voz. «¿Él te amó alguna vez?» Pensé en todas las noches donde su espalda me dio la espalda, en los martes interminables, en las promesas que jamás se cumplieron. «Me necesitó», respondí. «Y eso no siempre es amor». El muchacho respiró hondo. «Mamá, ¿por qué él tenía dos vidas?» Adriana pasó una mano por su rostro. «Porque tenía miedo», susurró. «Miedo de perderla a ella y miedo de perderlos a ustedes. Entonces decidió perderme a mí», contesté. Adriana se giró. «Usted tenía nombre, casa, estatus. Yo solo tenía lo que él me daba. Yo tenía una alianza», dije. «Y una mentira,
La conversación estaba herida de muerte. Ninguno podía ya sostener la versión anterior. Entonces, saqué uno de los documentos del banco y lo puse sobre la mesa. Hay transferencias hacia universidades, colegios privados, seguros médicos, viajes, todo a nombre de ellos, dije señalando a los jóvenes. Pero también hay algo más. Adriana frunció el ceño. ¿Qué? Una transferencia protegida hacia una fundación que yo heredé de mis padres sin saberlo, respondí. Una herencia que él puso a su nombre hace 20 años sin mi consentimiento. El muchacho levantó la cabeza de golpe. ¿Qué herencia? Mi voz tembló por primera vez. Mi familia dejó una propiedad. Él la administraba para ayudarme. Resultó ser el capital con el que sostuvo esta casa. Adriana palideció. Eso no es verdad. Saqué las copias de la carpeta marrón. Aquí están las firmas falsificadas, las suyas y las de él. La muchacha comenzó a llorar en silencio. Entonces, ¿esta casa? Preguntó. Pertenece a mi familia desde hace 2 generaciones, respondí. Ustedes solo vivieron en ella. El muchacho se llevó las manos a la cabeza. Mamá, ¿sabías esto? Adriana no respondió de inmediato. Él me dijo que era un negocio limpio, murmuró al final. Que todos ganábamos. Siempre pierden los mismos, dije. Por primera vez vi miedo en los ojos de Adriana. Miedo real. ¿Qué piensas hacer? Preguntó. Recuperar lo que es mío, respondí. Y ustedes decidirán si siguen defendiendo a un muerto o si enfrentan la verdad. La muchacha se levantó lentamente. Yo quiero saber todo, dijo. Ya estoy cansada de mentiras. El joven asentía en silencio. Adriana cerró los ojos. Él destruyó más de lo que pensé. Yo guardé de nuevo los documentos. Y todavía falta lo peor. Ella me miró con inquietud. ¿Qué cosa? El testamento. Adriana se quedó inmóvil. Él no podía cambiarlo sin mi firma, dijo. La cambió, respondí. Y lo sabremos muy pronto. Me dirigí hacia la puerta sintiendo que aquella casa ya no pesaba sobre mí como antes. Antes de salir, la muchacha corrió hacia mí. Señora, dijo. Yo no sabía nada de esto. La miré, y por primera vez sentí algo parecido a compasión. Ustedes también fueron engañados, respondí. Pero ahora tienen una elección. Salí sin mirar atrás. El aire de la noche me golpeó el rostro con fuerza. Dentro de mí ya no solo había dolor. Había una línea clara entre lo que fue y lo que estaba a punto de ser. Mientras encendía el auto, supe que la próxima batalla no sería emocional, sería legal y sería despiadada. Porque el martes siguiente, el del banco, ya no pertenecería a la memoria de un muerto, pertenecería a mi venganza. El abogado llegó a mi casa 3 días después de mi visita a Adriana. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con los nudillos como si aquello fuera una urgencia médica. Traía un maletín de cuero oscuro, arrugado por los años, y una expresión que no anunciaba nada bueno. Yo ya lo estaba esperando. Había pasado las últimas noches sin dormir, repasando cada martes de mi vida, cada ausencia, cada promesa rota. Sabía que lo peor aún no había salido a la superficie. Señora Elvira, dijo apenas entró, el testamento de su esposo fue modificado. No me sorprendí, solo sentí un vacío frío recorrerme el pecho. ¿Cuándo? Pregunté. Hace 4 meses. Me quedé inmóvil. 4 meses atrás yo ya sentía que él se estaba apagando. Había noches en que respiraba con dificultad. Yo le sostenía la mano en silencio, creyendo que acompañaba a un hombre fiel, sin imaginar que en ese mismo tiempo él preparaba el último golpe. El abogado abrió el maletín y sacó una copia certificada. La modificación establece que usted heredará solo el usufructo vitalicio de esta casa, es decir, podrá vivir aquí hasta su muerte, pero no es la dueña legal. Sentí una presión en el pecho. ¿Y el resto? Todo pasa a nombre de Adriana Salvatierra y de los 2 hijos reconocidos legalmente por su esposo. Cerré los ojos. Mi respiración se volvió pesada. ¿Cuándo los reconoció? Susurré. El abogado bajó la voz. Formalmente, hace 22 años. ¿22? El mismo año en que yo estuve hospitalizada por una infección casi mortal. El mismo año en que confié en él como nunca. El mismo año en que firmé documentos sin leer porque todo era para protegernos. Me falsificó la firma, dije. El abogado asintió. Sí, señora. Y lo hizo con ayuda notarial. Me puse de pie con dificultad. Caminé despacio hacia la ventana. La misma vista que compartí con él tantos años ahora parecía ajena. La casa en la que envejecí ya no era mía. Entonces, yo no tengo nada, dije. Legalmente, por ahora, no. Giré lentamente. ¿Puede impugnarse? Sí,
Pero no será fácil. Hay testigos, registros falsificados, movimientos de dinero que él usó como respaldo. Respiré hondo. Quiero que la impugne. El abogado dudó. Eso abrirá una guerra larga. Ya estoy en una, respondí. Fue entonces cuando tocó el timbre nuevamente. Esta vez era Adriana. Yo misma abrí la puerta. Ella entró sin pedir permiso. Detrás de ella, sus hijos permanecieron en el auto. Así que ya lo sabe, dijo mirando al abogado. Él se encargó de dejarme protegida. Yo me crucé de brazos, protegida con dinero que nunca fue suyo. Adriana suspiró. Él lo ganó, con una herencia robada, repliqué, y con mi silencio forzado. El abogado intervino. Señora Salvatierra, hay cargos de falsificación. Adriana lo miró sin miedo. Y también hay un testamento válido. Válido en apariencia, respondí. No en verdad. Adriana se acercó un paso. Él nunca te quiso dejar desamparada, Elvira. Por eso te dejó esta casa. Reí con amargura. Me dejó encerrada en mis propios muros, como una huésped. La muchacha apareció en la puerta detrás de su madre. Mamá, yo ya sé todo, dijo con voz temblorosa. Adriana giró la cabeza. ¿No tienes que escuchar esto? Sí, la necesito escuchar, respondió la joven. Todo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El silencio se hizo espeso. Adriana apretó los labios. Tu padre quiso evitar un escándalo, dijo. Por eso lo hizo así. ¿Evitar un escándalo? ¿Robándole a su esposa? Preguntó la joven. Protegerlos a ustedes, contestó. Yo avancé lentamente hasta quedar frente a ella. Durante 38 años yo protegí a un hombre que me robaba cada martes. Lo cuidé cuando enfermó. Lo velé cuando murió. Y ustedes ya vivían seguros. La muchacha rompió en llanto. Mamá, él nos mintió a todos. El hijo apareció ahora junto a la puerta. Entonces, ¿la casa no es nuestra? Nunca lo fue, respondí. Yo tengo los papeles originales de la herencia de mis padres. Adriana palideció. Eso es imposible. Él me dijo que eran suyos. Te dijo lo que necesitabas creer, contesté. El hijo apretó los dientes. Entonces, todo está manchado. El abogado volvió a hablar. Señora Salvatierra, habrá una investigación penal. Adriana respiraba agitada. Él no puede defenderse. Está muerto. Yo la miré sin piedad. Murió llevándose la verdad consigo. Pero yo sigo viva. Hubo un largo silencio. Finalmente, Adriana habló con voz quebrada. ¿Qué quieres ahora? Me acerqué lentamente. Justicia. ¿Y si la pierdes? Preguntó. Entonces habré dejado de callar, respondí. La muchacha dio un paso adelante. Yo declararé, dijo. Contaré todo lo que sé de los depósitos, de las visitas al banco, de los martes. El hijo dudó unos segundos y asintió. Yo también. Adriana los miró aterrada. ¿Van a traicionar a su propio padre? La muchacha respondió con lágrimas en los ojos. Él nos usó, mamá. Adriana cerró los ojos. Por primera vez, parecía derrotada. El abogado guardó los documentos. Esto cambia todo. Yo la miré por última vez. El martes que viene, nos veremos en el juzgado. Ella no respondió. Solo salió de la casa en silencio. Cuando la puerta se cerró, apoyé mi frente contra la madera. Las piernas me temblaban. Pero por primera vez no era miedo. Era fuerza, porque la verdad ya no caminaba sola. El juzgado olía a papel viejo, a café recalentado y a secretos mal guardados. Llegué acompañada por el abogado con las manos frías y el corazón ardiendo. Adriana ya estaba allí con los suyos, impecable, vestida de gris claro, como si aquella mañana fuese un trámite administrativo más. Sus hijos, sentados a su lado, no evitaban mirarme. Tampoco me sostenían ya con desafío. Sus rostros eran el reflejo de una verdad que comenzaba a pesarles. El juez entró, todos se pusieron de pie, y los primeros papeles comenzaron a circular como cuchillas. El testamento fue leído en voz alta con una frialdad que dolía. Cada frase era una confirmación del engaño, usufructo vitalicio, pérdida de propiedad, herederos reconocidos, cuentas blindadas. Yo escuchaba como si alguien narrara la vida de otra mujer. Mi abogado se levantó y presentó la impugnación: falsificación de firma, manipulación patrimonial, uso indebido de una herencia ajena, pruebas documentales, testimonios previstos. Adriana apretaba los labios con fuerza mientras escuchaba. Entonces vino lo inesperado.
Su abogado solicitó el desalojo preventivo de la vivienda. Sentí que el mundo se inclinaba. Mientras dure el proceso, dijo él, la señora Elvira no posee titularidad plena del inmueble. Nuestros representados requieren el uso de ese bien. Mi abogado protestó de inmediato. Yo permanecí en silencio. No lloré, no grité. Me limité a sostener la mirada del juez como una mujer que ya había perdido demasiado para asustarse por muebles. El juez dudó, examinó los papeles, miró a ambas partes. Finalmente habló. Se concede un plazo de 15 días. Si no se alcanza un acuerdo, se procederá al desalojo temporal. 15 días. Salí del juzgado con el alma resentida, pero la espalda recta. Adriana se me acercó en el pasillo. No es personal, dijo en voz baja. Yo también necesito proteger a mis hijos. La miré sin odio. Yo también protegí a un hombre que me robó, respondí. Y aún así estoy de pie. Esa misma tarde comenzaron a llegarme notificaciones, reclamos bancarios, suspensiones, embargos preventivos. La guerra había empezado de verdad. 2 días después, un camión de mudanzas se detuvo frente a mi casa. Adriana había enviado a sus hombres a hacer un inventario. Yo abrí la puerta sin resistencia. Caminaban por mis habitaciones como si ya fueran dueños. Tocaban mis muebles, mis libros, mis fotos enmarcadas. 38 años reducidos a una lista. Eso también se va, dijo uno de ellos señalando la cómoda del dormitorio. Eso lo compré yo con mi trabajo, respondí. Ahora pertenece a la sucesión. No discutí. Guardé mi dignidad en silencio como quien guarda una joya invisible. Sabía que cada paso que daban quedaba registrado por el brillante aliado que yo había conseguido sin que ninguno de ellos lo supiera. El banquero. 2 noches antes, él me había llamado a escondidas. Señora, están tentando a varios empleados para que destruyamos archivos. ¿Lo hará? No, respondió. Tengo miedo, pero también tengo conciencia. Y entonces comprendí que la justicia no siempre nace en los tribunales, a veces nace en los rincones más inesperados del miedo. Esa noche comenzó a pasarme documentos por canales seguros, copias, extractos, videos de seguridad, registros de ingreso, todo lo que mi esposo creyó enterrado junto con su silencio, todo lo que Adriana jamás supo que existía. Mientras ellos retiraban cajas de mi casa, yo reunía pruebas que pesarían toneladas. Una mañana, la muchacha, la hija menor, volvió sola. Tocó el timbre con timidez. ¿Puedo pasar?, preguntó. La dejé entrar. Mi madre no sabe que vine. Los secretos ya no me asustan, respondí. Se sentó en la mesa de la cocina donde yo había contado monedas durante décadas. Yo revisé los correos de mi padre, dijo con voz temblorosa, y encontré algo que nadie más vio. Me entregó una memoria pequeña. Hay mensajes con transferencias a empresas fantasma. No solo la cuenta del banco. Él movía dinero por fuera. Sentí un escalofrío. Esto ya no es solo una traición doméstica, murmuré. ¿No?, asintió. Es algo más grande, y mi madre no sabe hasta dónde llegó. La miré a los ojos. ¿Por qué me ayudas? Ella respiró hondo. Porque yo creí que tenía un padre honorable, y necesito saber quién fue realmente. La abracé sin pensar. Fue un abrazo breve, torpe, pero sincero. Por primera vez dejaba de verla como enemiga. Comenzaba a verla como otra engañada. Los días pasaron como cuchillas sobre la piel, cartas judiciales, llamadas nocturnas, miradas hostiles de antiguos vecinos. Adriana contenía la rabia, pero ya no sonreía segura. Yo, en cambio, cada noche me sentaba frente a las carpetas como quien prepara una batalla final. El banquero me entregó el último bloque de documentos una madrugada. Esto es dinamita, susurró. Eran contratos falsos firmados por mi esposo usando identidades prestadas, empresas pantalla creadas con dinero de la herencia de mis padres. La casa de Adriana figuraba como un proyecto inmobiliario ligado a esas empresas. Si esto entra al expediente, dijo él, no solo pierde la herencia, puede enfrentar cargos penales. Asentí en silencio. 15 días, murmuré. Solo tengo 15 días. Basta uno, respondió. Mientras tanto, Adriana presionaba cada día más. Mensajes, cartas notariales, visitas inesperadas. Ya no tenía la paciencia inicial. El dinero era su oxígeno. Una tarde entró a la casa sin tocar. «Te vas a quedar sin nada», me dijo sin rodeos. Él pensó en mí hasta el final. Yo la miré con serenidad. «Eso mismo estoy pensando yo», respondí. No entendió.
2 noches antes de que venciera el plazo del desalojo, mi teléfono sonó. Era el juzgado. Señora Elvira, dijo una voz formal, se ha incorporado nueva prueba al expediente. Sonreí por primera vez en semanas. Gracias, respondí. Yo misma la envié. Colgué. Me senté en mi cama vacía. Ya no faltaban 15 días, solo faltaban horas. Y por primera vez, después de 38 años de silencio, sentí que el martes ya no le pertenecía a un muerto, sino a la verdad. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. La casa estaba casi vacía. Los hombres de Adriana ya se habían llevado muebles, recuerdos, incluso las cortinas que yo misma había cosido 30 años atrás. Caminé por los espacios desnudos sin llorar. Ya había derramado suficientes lágrimas para llenar un río. Ahora solo quedaba la calma extraña de quien ha decidido ganar. Sobre la mesa de la cocina extendí todos los documentos que el banquero me había entregado durante la noche. Carpetas, memorias USB, copias de transferencias, contratos de empresas fantasma, registros de videovigilancia. Mi esposo no solo me había traicionado como mujer, había construido una red compleja de engaños financieros usando mi herencia como cimiento. Y Adriana había vivido en el centro de ese castillo de papel sin jamás preguntarse de dónde venía realmente. Respiré hondo y llamé a mi abogado. «Es hoy», le dije. «Todavía faltan 2 días para el plazo judicial». «Hoy no para ellos», respondí. «Hoy empieza el otro juicio». El abogado guardó silencio unos segundos al otro lado de la línea. «¿Está segura?» Más de lo que estuve nunca en mi matrimonio. 2 horas después, me reuní con él y con el banquero en una pequeña oficina prestada. El banquero llegó nervioso, mirando constantemente hacia la puerta. «Si descubren que colaboré, estoy acabado», murmuró. «Ya lo estaba», respondí con suavidad. «La diferencia es que ahora estará del lado correcto de la historia». El abogado revisó cada documento con detenimiento. Sus cejas se fruncían más con cada hoja. «Esto no es solo una impugnación testamentaria», dijo al final. «Esto es lavado de dinero, fraude, usurpación de identidad, falsificación agravada». El banquero se puso pálido. «Adriana no sabe esto», dijo. «No», respondí, «y hoy lo sabrá». Esa tarde, el hijo mayor de Adriana me llamó por primera vez. «Señora Elvira», dijo con voz baja, «mamá dice que usted piensa ceder la casa voluntariamente». Sonreí. «Tu madre confunde silencio con rendición». «¿Va a seguir adelante?» «Hasta el final», colgó sin responder. Pude imaginar la tensión creciendo en esa otra casa que jamás fue legítimamente suya. Antes del anochecer, recibí un mensaje de la muchacha. «Mi mamá convocó una reunión mañana en el banco. Dice que va a cerrar todo definitivamente». Respondí de inmediato. «Perfecto». No añadí nada más. Al día siguiente me vestí con el mismo traje negro del funeral, pero lo combiné con un pañuelo rojo al cuello. Era mi forma silenciosa de decir que aquella viuda ya no lloraba. Caminé hacia el banco como quien entra en un campo de batalla, sabiendo que ya enterró el miedo. Adriana estaba sentada en la sala privada, rodeada de abogados, sus hijos a su lado, el banquero frente a ella, rígido. Yo entré en silencio. Nadie habló al verme. «Hoy firmamos», dijo ella sin saludarme. «Usted se va en paz y nosotros seguimos con nuestra vida». «Ustedes nunca vivieron en paz», respondí tomando asiento. «Solo vivieron cómodos». Uno de los abogados empujó hacia mí un documento. «Aquí consta su renuncia definitiva a cualquier reclamo, a cambio de una compensación mínima». Observé la cifra. Era casi insultante. «¿Eso vale 40 años de engaño?», pregunté. Adriana apretó los dientes. «Vale lo que el testamento permite». El banquero evitaba mirarme. «Le pido que firme», dijo. «Así todos podremos respirar». Yo tomé el bolígrafo. Lo observé un segundo. Adriana sonrió con alivio prematuro. Sus hijos intercambiaron miradas tensas. El abogado carraspeó, preparado para registrar mi caída. Y entonces solté el bolígrafo sobre la mesa. «Antes de firmar», dije, «quisiera hacer una última pregunta». Adriana se encogió de hombros con fastidio. «Rápido. ¿Usted sabía que esta casa fue construida con dinero proveniente de una herencia robada?» El silencio cayó pesado. «Eso es falso», respondió ella con rapidez. «¿Lo es?». Hice una seña al abogado. Él colocó sobre la mesa un primer contrato de empresa fantasma, luego otro, después una cadena completa de transferencias. El rostro de Adriana comenzó a palidecer. «¿Qué es esto?». «El origen real de su fortuna», respondí. «Mi herencia».
administrada por un hombre que usó su apellido para ocultar su delito durante décadas. El abogado de Adriana revisó los papeles con urgencia. Esto es grave. Apenas es el principio, agregué. El banquero, con voz tensa, habló al fin. Yo mismo entregué estos registros al juzgado esta madrugada. Adriana se levantó furiosa. Traidor. Ladrón era su esposo, corrigió él. El hijo mayor miraba los documentos con horror. Mamá, esto es lavado de dinero, susurró. La muchacha rompió a llorar. Papá destruyó todo. Adriana golpeó la mesa. Se callan, pero ya era tarde. Mi abogado habló con voz firme. Estos documentos anulan cualquier reclamación de ustedes y abren una causa penal inmediata. Adriana me miró por primera vez con verdadero miedo. Tú planeaste esto. Yo solo dejé de callar, respondí. El plan siempre fue de su esposo. Uno de los abogados se levantó de golpe. Esto es inadmisible. Vamos a salir de aquí ahora mismo. Adriana tomó su bolso con manos temblorosas. Nos vamos. Nadie se va, dijo el banquero con voz grave. 2 hombres entraron a la sala. Policía. Las esposas sonaron como un trueno seco. Adriana Salvatierra, dijo el agente, queda detenida por presunta participación en fraude agravado, usurpación de identidad y lavado de activos. Sus hijos gritaron. Ella retrocedió sin comprender. Esto es un error, balbuceó. Yo no sabía nada. Eso se probará ante un juez, respondió el agente. Cuando se la llevaron, su mirada se cruzó con la mía por última vez. Ya no había soberbia, solo vacío. La muchacha se desplomó en la silla llorando. El muchacho se tapó el rostro. Yo seguía sentada, inmóvil, con el corazón golpeándome fuerte, pero en calma. El banquero respiró hondo. Señora Elvira, lo logró. Negué lentamente. No, apenas está empezando, porque el martes aún no había terminado. La noticia de la detención de Adriana se propagó como un incendio antes de que yo lograra regresar a casa. En la radio, en los teléfonos, en los prejuicios de los vecinos, su nombre comenzaba a sonar ligado a palabras que nunca imaginé escuchar junto al de mi esposo. Fraude, lavado, falsificación. Yo caminaba por la vereda con el cuerpo cansado, pero con la mente despierta como nunca antes. El banquero me acompañó hasta la puerta de mi casa. No dijo nada al despedirse. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Yo también. Esa noche no dormí. Encendí la lámpara del comedor y volví a leer cada uno de los documentos como si necesitara asegurarme de que no había despertado de un mal sueño. Todo era demasiado real. Las firmas falsas, las empresas fantasma, las transferencias a nombre de terceros. Me sorprendió pensar cuánta creatividad había invertido mi esposo en mentirme. Tantos años para construir una mentira perfecta y tan poco para destruir mi confianza. Sentí rabia, pero también una tristeza vieja, honda, como un pozo sin fondo. A la mañana siguiente, los hijos de Adriana fueron citados a declarar. La muchacha llegó antes que su hermano, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Me pidió verme antes de entrar al juzgado. Nos sentamos en una banca fría del pasillo. Yo no sabía nada de esto, me repitió. Solo sabía que mi padre venía todos los martes y siempre tenía dinero. Eso es lo que sabía yo también, respondí. Por eso nadie sospecha del hábito cuando se vuelve rutina. Ella respiró hondo. Voy a decir todo lo que sé. La miré con una mezcla extraña de compasión y alivio. Decir la verdad siempre duele, le advertí, pero limpia. Minutos después, vi pasar al hijo mayor caminando hacia la sala de audiencias. No levantó la cabeza al cruzarse conmigo. Su silencio también era una confesión. Ese mismo día, el juzgado dictó una medida cautelar inesperada. Quedaban suspendidas todas las acciones de desalojo en mi contra hasta que se resolviera el proceso penal. Cuando mi abogado me dio la noticia, por primera vez en semanas, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones con normalidad. La casa dejaba de ser un botín y volvía, al menos provisionalmente, a ser mi refugio. Pero la calma no duró. Esa misma tarde recibí 3 llamadas anónimas. En la primera, nadie habló. En la segunda, una voz distorsionada me dijo que no todos los muertos descansan. En la tercera, guardaron silencio durante 20 segundos antes de colgar. Me senté en la cama con el teléfono aún en la mano, sintiendo un temblor recorrerme las piernas. No era solo una guerra legal. Alguien estaba empezando a jugar sucio. Llamé de inmediato al banquero. ¿Usted también recibió amenazas?, pregunté. Guardó silencio un segundo. Sí, no necesité escuchar más.
A la mañana siguiente, mi abogado llegó con el rostro serio. Han solicitado revisar el origen de los fondos de 4 empresas que su esposo utilizó como pantalla. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que la investigación ya no es solo contra Adriana. Ahora apunta directamente al entramado completo que él dejó. Sentí un nudo en el estómago. Él siempre fue más grande de lo que me permití ver, murmuré. Y más peligroso también, respondió mi abogado. En paralelo, los medios comenzaron a publicar fragmentos del caso. Viuda descubre doble vida millonaria de su esposo. Red de lavado liderada por contable respetado. Cada titular era una bofetada póstuma al hombre que yo había presentado durante años como un esposo correcto. Los vecinos dejaron de saludarme con lástima y comenzaron a mirarme con una mezcla de temor y curiosidad. Yo ya no era solo una viuda, era la puerta de entrada a un escándalo. 2 noches después, alguien intentó forzar la cerradura de mi casa. Escuché el ruido metálico justo cuando estaba apagando la luz del pasillo. Mi corazón empezó a golpearme con violencia en el pecho. Tomé el teléfono, marqué a la policía con dedos torpes y esperé en silencio, escondida detrás de la puerta del dormitorio. Escuché pasos, un susurro, después una carrera apresurada. Cuando los agentes llegaron, ya no había nadie. Solo la cerradura dañada y una advertencia muda. Todavía no estaban dispuestos a rendirse. Al día siguiente, se celebró una nueva audiencia. Adriana apareció custodiada, con el cabello recogido sin cuidado y la mirada hundida. Ya no era la mujer segura del banco. Era alguien a quien el mundo se le había caído encima de golpe. Cuando me vio, bajó los ojos por primera vez. Sus hijos declararon uno tras otro. La muchacha confesó los pagos, los viajes, las visitas fijas de los martes. El hijo mayor habló de las empresas, de los negocios que su padre decía tener. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de su imagen. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Adriana pidió la palabra. «Yo también quiero declarar», dijo con voz apagada. La sala entera quedó en silencio. El juez asintió. Adriana respiró con dificultad. Él me dijo que estaba a punto de huir del país, confesó. Tenía todo preparado. Otra identidad, otro socio, otra vida más. Y yo iba a ir con él. Sentí que el estómago se me encogía. «¿Desde cuándo?», preguntó el juez. «Desde hace 2 años. 2 años. Mientras yo cuidaba sus medicamentos, mientras le sostenía la mano cuando creía que dormía». «¿Y por qué no lo hizo?», insistió el juez. Adriana tragó saliva. «Porque murió antes». La sala entera contuvo el aliento. Yo sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí. Ya no solo me había engañado, había planeado desaparecerme de su historia como si nunca hubiera existido. Después de la audiencia, salí con el cuerpo exhausto. La muchacha se me acercó. «Lo siento, de verdad». «No lo sientas por mí», respondí. «Siéntelo por ti. Te tocará reconstruir sin mentiras». Esa noche regresé a casa vigilada por una patrulla. Me senté en el sillón vacío, rodeada de paredes que aún conservaban las marcas de los muebles arrancados. Pensé en el hombre al que amé, en el que creí conocer, en el extraño que construyó un imperio sobre mi espalda. Lloré en silencio por la vida que no supe vivir como quería, pero también sentí algo más. La calma feroz de quien ya no tiene nada que perder, porque la verdad ya estaba fuera, y cuando la verdad empieza a caminar, nadie logra detenerla sin ensuciarse las manos. Solo faltaba el último acto, solo faltaba que el martes cerrara su círculo. El día que arrestaron a los últimos socios de mi esposo, amaneció con un cielo gris plomizo. Desde la ventana de mi casa veía pasar los autos como sombras, mientras el noticiero murmuraba nombres que jamás pensé escuchar unidos al suyo. Contables, empresarios, intermediarios, notarios. La red era más grande de lo que incluso yo había imaginado. Ya no se trataba solo de una traición familiar, sino de un esquema criminal que había funcionado durante décadas bajo la apariencia de normalidad. Mi abogado llegó temprano con el rostro tenso. «Hoy se ejecutan las órdenes pendientes», me dijo. «Habrá allanamientos». Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Aunque había esperado este momento, una parte de mí todavía reaccionaba como la esposa que se sobresaltaba cada martes ante cualquier ruido de llaves. Mediodía. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de vecinos, de periodistas, del propio banquero. Adriana había sido trasladada a una unidad federal.
2 de las empresas pantalla estaban siendo intervenidas, las cuentas congeladas. Uno a uno, los castillos de arena de mi esposo comenzaban a venirse abajo. Horas después, la muchacha apareció en mi puerta. Tenía los ojos cansados, el rostro pálido. «Mamá fue imputada formalmente», dijo con un hilo de voz. «Dice que quiere verte». La miré largo rato antes de responder. «Dile que ahora el tiempo ya no lo manejo yo», dije. «Que lo haga el juez». La muchacha asintió con tristeza. Esa misma tarde me citaron al juzgado para una ampliación de declaración. Allí supe la última pieza del rompecabezas. Mi esposo había utilizado mi identidad en al menos 3 operaciones internacionales, préstamos, inversiones, transferencias, todo con firmas falsificadas. En los registros yo era cómplice. Sobre el papel. «Eso podría haberte llevado a prisión», me explicó el fiscal. Sentí que el aire me faltaba. «Pero alguien denunció la maniobra antes de su muerte», añadió. «¿Quién?», pregunté. El fiscal bajó la voz. «El propio banquero. Él sospechó hace tiempo. Guardó pruebas esperando el momento justo». Miré por la ventana del edificio judicial. Pensé en ese hombre tembloroso, corrupto por necesidad durante años, elegido por el miedo más que por la maldad. Nadie sale limpio cuando la mentira dura tanto tiempo. Cuando salí del juzgado, los periodistas me rodearon. «¿Cómo se siente ahora?», preguntaron. Pensé en los años perdidos, en los martes invisibles, en la mujer que fui antes de descubrirlo todo. «Me siento despierta», respondí. Y eso, después de 38 años de engaño, ya es una victoria. Esa noche regresé sola a casa. Me senté en el suelo, en medio del salón vacío, y dejé que el silencio me cubriera. No era un silencio de derrota, era un silencio de cierre. Sabía que al día siguiente se decidiría todo. Sabía que el último martes estaba por comenzar. Y esta vez no estaría sola frente a la verdad. El martes final amaneció con un cielo limpio, casi cruelmente sereno. Nada en el aire anunciaba que ese día se sellaría el destino de todo lo que alguna vez fue mi vida. Me vestí sin prisa, con un traje oscuro que ya no era de luto, sino de determinación. Mientras ajustaba el broche del collar frente al espejo, me miré a los ojos por largo rato. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa obediente que esperó durante 38 años a un hombre que nunca regresaba del todo. Era alguien nuevo, alguien que había atravesado la humillación y había llegado viva al otro lado. El juzgado estaba colmado cuando llegué. Periodistas, curiosos, abogados, policías. Los pasillos murmuraban como un panal inquieto. Mi abogado me recibió con un leve asentimiento. No necesitábamos palabras. Todo estaba dicho. Hoy se leería la resolución final del caso penal y junto con ella la nulidad definitiva del testamento de mi esposo. Adriana entró escoltada. Llevaba las manos juntas, el rostro sin maquillaje, los hombros vencidos. Ya no era la mujer firme del banco, ni la dueña segura de aquella casa que no le pertenecía. Era solo una acusada más. Sus hijos se sentaron en la última fila. Apenas me miraron. Yo tampoco los busqué con los ojos. Cada uno ya cargaba su propia forma de duelo. El juez comenzó a leer: fraude agravado, falsificación de documento público, lavado de activos, usurpación de identidad, asociación ilícita. Cada palabra caía como una piedra en un pozo profundo. Adriana cerró los ojos cuando se confirmó su prisión preventiva. Sus hijos rompieron en llanto silencioso. Nadie gritó, nadie celebró. La justicia no suele tener sonido cuando finalmente llega, solo pesa. Luego vino la parte que me pertenecía. El testamento del Señor queda anulado en su totalidad por vicios de origen, falsificación probada de firma y fraude patrimonial. Se restituye la totalidad de los bienes a la legítima heredera, la señora Elvira. Sentí que algo se desprendía de mi pecho. No fue alegría inmediata, fue alivio. Un alivio denso, tardío, pero real. La casa volvía a ser mía. Las cuentas congeladas pasarían por peritaje, pero ya no estarían en manos de la mentira. La herencia de mis padres regresaba a su cauce después de décadas de desvío. Cuando todo terminó, salí del juzgado sin mirar atrás. El sol me golpeó el rostro con una claridad que casi dolía. Los periodistas se acercaron otra vez, micrófonos en alto, cámaras encendidas. ¿Siente que esto repara lo que vivió?, preguntó uno. Pensé antes de responder.
Nada repara una vida mentida, dije, pero sí se puede impedir que la mentira continúe viviendo. No quise decir más. Me subí al auto de mi abogado y regresé a casa en silencio. Durante el trayecto miré los árboles, las tiendas, la gente caminando con su rutina intacta. El mundo seguía, y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Esa tarde entré sola a mi casa recuperada. Los muebles ya no estaban, pero las paredes seguían en pie. Toqué los marcos vacíos donde alguna vez colgaron las fotografías de una mentira. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz, respiré hondo. El polvo flotaba en el aire como un recuerdo al que por fin se le permitía asentarse. Horas después, alguien tocó a la puerta. Era la muchacha, la hija menor de Adriana. Traía un pequeño bolso en la mano. «Solo vine a despedirme», dijo. «Nos iremos de la ciudad. Quizás sea lo mejor», respondí. Me extendió una fotografía vieja. «Esta es la única foto que tengo de él conmigo», dijo. «Ya no la quiero llevar». Miré la imagen. Era mi esposo joven, sosteniéndola en brazos. La observé un segundo y luego la dejé sobre la mesa. «Tu padre vivió dividido», le dije. «Ahora le toca a ustedes vivir enteros». La muchacha asintió en silencio y se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, supe que ese capítulo también había terminado. Esa noche dormí en el suelo del salón, sobre un colchón improvisado. No por necesidad, sino por elección. Quería sentir la casa desde su base, desde su raíz. Durante la madrugada me desperté varias veces, no por miedo, sino por costumbre. Ya no tenía que estar alerta los martes. Ya no había dinero que salir a esconder. Ya no había una doble vida que sostener. Pasaron las semanas. Llegaron los peritos. Las resoluciones finales. La sentencia firme. Adriana fue condenada. Sus socios también. El nombre de mi esposo quedó manchado de forma irrevocable. Nadie volvió a pronunciarlo con respeto. A mí ya no me importaba. El prestigio que se construye sobre la mentira no merece luto. Vendí una de las propiedades recuperadas. Con ese dinero arreglé la casa, no para borrar el pasado, sino para hacerlo habitable de otro modo. Planté un árbol en el patio, un limonero, pequeño, frágil, pero vivo. Todos los martes lo riego. Hoy, a mis 65 años, no soy la mujer que esperaba junto a una ventana. Soy alguien que camina sin permiso, que habla sin pedir perdón, que duerme sin temor. No recuperé mi matrimonio, no recuperé mis años, pero recuperé algo más valioso, mi nombre limpio, mi voz entera, mi dignidad intacta. Y eso, después de 38 años de traición, es la única venganza que realmente importa. El tiempo pasó sin hacer ruido, como suele hacerlo cuando ya no tiene nada que esconder. El limonero del patio comenzó a dar sus primeros brotes tímidos, y cada hoja nueva era para mí una confirmación silenciosa de que la vida también sabe volver a empezar incluso sobre tierra removida. Aprendí a caminar por la casa sin tropezar con fantasmas. A veces todavía escucho sus pasos en la memoria, pero ya no duelen. Ahora solo son eco. Los vecinos volvieron a mirar con normalidad. Algunos se acercaron a pedirme perdón por haber creído rumores, otros simplemente bajaron la cabeza. Yo no guardé rencor. El rencor también cansa. Preferí guardar fuerzas para vivir. Los martes dejaron de ser una amenaza. Se transformaron en un día cualquiera. Un día de mercado, de plantas nuevas, de café caliente sin sobresaltos. No niego que hay noches en las que despierto pensando que aún debo revisar un cajón, una cuenta, una mentira más, pero luego recuerdo que todo ya fue dicho. Y vuelvo a dormir. Con el dinero recuperado, ayudé a 2 mujeres del barrio que vivían situaciones parecidas a la mía. No lo hice por caridad, sino por justicia tardía. Nadie debería esperar décadas para descubrir que ha sido engañada. Hoy puedo mirarme al espejo sin vergüenza. No gané una guerra, sobreviví a ella, y eso ya es una victoria que nadie puede arrebatarme. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más personas. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué parte de esta historia te impactó más. Gracias por acompañarme hasta el final de este camino de dolor, verdad y libertad conquistada con pasos pequeños pero firmes e inolvidables.